Yo creo que hay que devolvernos un poquito al año 2006 en la ley 1118, que también fue producto del gobierno de Uribe, estando Carrasquilla en el Ministerio de Hacienda, se expidió esta ley que permitió, entre comillas, la democratización de Ecopetrol, lo que nosotros llamamos pues es un eufemismo de privatización, porque realmente eso no está en manos de los colombianos. O sea, ¿qué más que esté en manos de todos los colombianos que la empresa sea 100% pública? Hoy sí vemos de dónde están concentradas casi todas las acciones del cerca del 11% de Ecopetrol, están en los fondos privados de pensiones, es decir, de los conglomerados económicos amigos del gobierno. Eso no está en manos de los colombianos. Bueno, dicen que hay cerca de 200.000 accionistas, en fin, pero bueno, esos accionistas minoritarios uno los ve en las asambleas de accionistas quejándose porque los maltratan, porque las intermediarias se quedan con altas cuotas de manejo, en fin. Entonces, lo que nosotros en su momento denominamos la entrada de la privatización, hoy está autorizado desde esa ley, es decir, estamos hablando de hace 14 años, y lo que está pretendiendo el Centro Democrático, y lo habíamos escuchado ya de la senadora Paloma Valencia en un debate de control político que se hizo hace como 15 días, que ellas no estarían de acuerdo en vender Ecopetrol, sino simplemente vender adicional, ese paquete adicional que ya está autorizado desde hace 14 años. Obviamente nosotros creemos que es inconveniente, lo han dicho, no solamente lo hemos dicho como sindicato, lo han dicho muchos expertos. Hoy la empresa está subvalorada, producto de la depresión de los precios económicos, producto de la disminución de la demanda a nivel mundial del petróleo, en Colombia, que sin duda alguna también hay una depresión en el consumo. Y eso, a nuestro juicio, en tratándose de una empresa pública, pues es un daño fiscal. Nosotros tenemos lista una acción popular, también, sin duda alguna, pues como hemos dicho siempre, actuamos en tres frentes, en el jurídico, en el político y en el de movilización, para tratar de evitar que se materialice una medida de esta. Siempre también lo hemos dicho con mucha humildad, solos no podemos, aquí tenemos que hacer un frente amplio. Por fortuna hoy tenemos una buena... un buen ambiente en el Congreso de la República, de una bancada de congresistas de diferentes partidos que están en la misma tónica de evitar que esto se materialice, porque hoy es lo más absurdo y anoche lo decía. Y nosotros siempre lo dijimos antes, cuando se pidió el decreto 811 es para comprar Avianca y vender Ecopetrol. Mucha gente decía, están exagerando, pero no, aquí está en la práctica. Hoy no han comprado Avianca porque el decreto no lo han podido materializar y está en la puerta del horno para ser declarado inexequible en la Corte Constitucional, o puede ser derogado por una ley del Congreso de la República, como lo ha motivado el senador Velasco y su equipo. Entonces lo que han hecho es un préstamo de cerca de 1.34 billones de pesos, mientras esperan vender entonces una parte de una empresa que sí es de todos los colombianos como Ecopetrol. Este gobierno definitivamente está aprovechando esta pandemia para imponer una dictadura civil, es nuestro juicio. Pedro, adelante. Yo quería hacer una pregunta, señor presidente, mirando un poco al futuro, ¿cierto? Lo que se debe venir es que la izquierda democrática en el 22, y ya lo ha dicho Uribe, va a tomar el poder. ¿Cómo será el manejo de la industria del petróleo, particularmente bajo un gobierno de la izquierda democrática? Bueno, yo todavía soy muy, no pesimista, pero sí un poco realista, porque uno ve que esto que usted denomina, Pedro, como la izquierda democrática, hoy está todavía muy dividida. Incluso yo lo mencioné también en algunos de mis tiros. Es decir, casi que estamos repitiendo o podemos llegar a repetir en el 2022 lo que ya vimos en el 2018. Es decir, unos extremos que sacan buenos votos, por decirlo así, un centro que también saca un buen voto, pero que el centro no logra unirse con la izquierda, sino que deja al vaivén del voto en blanco, de la indiferencia política, y vuelve y nos gana la derecha o nos gana un candidato que puede ser un disfraz de la derecha, ¿sí? Como por ejemplo un Alejandro Char. ¿Sí? Eso no, o sea, nos pintan como el social bacán, como el antipolítico, en fin, pero resulta ser el comodín de la derecha. Y depende de quién gane, pues sin duda alguna tiene que hacerse la agenda mineroenergética. Hay un comentario que me gustó mucho, por ejemplo, Humberto de la Calle en una de sus columnas, que dice que él está de acuerdo con Petro, y esto lo comparto yo, él está de acuerdo con Petro en la necesidad de transitar hacia energías limpias, sin duda alguna.
vamos a seguir necesitando energía, pero lo que no vamos a seguir necesitando es energía fósil, porque el mundo se está calentando cada día más y nos va a exigir dejar de usar ese combustible fósil. ¿En qué tenemos diferencia con Petro? En el calendario, por poner el término que utilizó Humberto de la Calle, porque Petro es de los que considera que hay que apagar los pozos y cerrar las minas mañana, y esa es la transición energética para él, y tenemos fuertes diferencias con Petro ahí. Eso, sin duda alguna, la transición energética, por muy acelerada que la hagamos, va a necesitar en Colombia, en un país subdesarrollado como Colombia, cerca de 20 o 30 años para dejar de depender de estos combustibles fósiles, porque, por insisto, nosotros llegamos muy atrasados a lo que se denomina el desarrollo alrededor de esta industria, que, insisto, es una industria incómoda porque todos sabemos que tiene que apagarse, que no es compatible con el medio ambiente, pero que sin duda alguna tiene unos impactos fiscales en nuestro país que no podemos soslayar. Todos los presupuestos se hacen sobre la base de los precios de los commodities y particularmente de las materias primas del petróleo y del carbón. Pocho, ¿alguna pregunta? Sí, Porque sí, tengo más o menos esa venta que se podría dar, Edwin, con el saludo de muy buenos días, que es del 8.5 la participación que tiene el gobierno nacional. Más o menos, ¿cuánto puede ganar en dinero, en recursos? Y segundo, la propuesta que lanza también la senadora María del Rosario Guerra dice que no ven lejano de que la participación que tienen en otras empresas del gobierno nacional, que son alrededor, ella dice que de 105 empresas, que en 20 se lleve a lo mismo de esa participación que tiene el gobierno nacional, porque los planes sociales que tiene y la recuperación de la economía pues se va a necesitar de ese recurso. Es decir, una propuesta del Centro Democrático de acabar con lo público, ¿lo ven así desde el sindicalismo en Colombia, Edwin? Sí, y yo no solamente del sindicalismo, buenos días, primero que todo, no solamente del sindicalismo, yo creo que hay amplios sectores socialdemócratas, por ponerle un nombre, o socialistas liberales o liberales democráticos, bueno, porque ahora hay tantas tendencias políticas alternativas. Vemos con malos ojos esto porque sin duda alguna van a feriar lo que es de todos, ¿sí? Lo que es público es de todos, no es simplemente a veces se asocia que es que Ecopetrol es de la USO y eso es una lectura cortoplacista, miope, es decir, no, el Ecopetrol es de todos. Nosotros acabamos de producir 15 billones de pesos, es decir, lo que produjo o lo que se espera recoger con 2 reformas tributarias y no hay que esperar, eso es el cheque así. Y si no tuviéramos esos 15 billones de pesos generados producto del trabajo, del esfuerzo de cerca de 30.000 trabajadores del grupo empresarial, pues nos toca pagar más impuestos, es sencillo. Entonces Ecopetrol, como todas las empresas públicas, unas generan más o menos que Ecopetrol, sin duda alguna, pero son empresas públicas. Entonces nosotros no podemos normalizar que haya una agenda para privatizar lo que es de todos. Ahora, este gobierno, sin duda alguna, está pensando en terminar su gobierno mal, porque va supremamente mal, llenando un hueco fiscal, pero sin tocar lo que han denominado ciertos economistas del país, sin tocar a los que tienen, es decir, en las agendas. Hoy en la gran discusión, por ejemplo, en la campaña electoral de cara a los Estados Unidos es si se grava o no la riqueza. Es decir, grandes países están discutiendo si se genera el impuesto a la riqueza. Y aquí en Colombia a los ricos se les quiere dejar sin tocar. Es decir, las reformas tributarias están pensadas para imponerle más impuestos a las clases medias, a las clases trabajadoras, vendiendo lo público. Hoy por eso no han anunciado una reforma tributaria, pero está ahí sobre la mesa. Una reforma tributaria, ¿por qué? Porque tendría que ser para gravar a los pocos trabajadores que hoy hay, porque recordemos que hoy hay cerca de 14 millones de colombianos sin ingresos. Sí, producto, pues veríamos mal, pero la pandemia agravó la situación. Entonces no tendría ningún sentido una reforma tributaria menos que fuera para agrandar el IVA, ¿sí? o reducir los productos exentos del IVA, y eso afectaría a las clases más vulnerables del país. Entonces no habría y los congresistas de cara al próximo año, las elecciones, no se van a meter en eso. Entonces le queda más fácil que vender lo público, vender las empresas del Estado, desmoronar el Estado, desbaratar el Estado, enmigajar, como dicen por ahí en las redes sociales, y
pero no tocar a los ricos y a los poderosos. Recordemos que en esta pandemia, y lo ha dicho la revista Forbes, lo ha dicho en muchos estudios económicos, los ricos se han hecho más ricos, paradójicamente. Claro, así es. Presidente, ¿hay algún mecanismo jurídico que puedan ustedes utilizar para impedir esta venta que está proponiendo el Centro Democrático, o definitivamente esto es pelea de tigre con burro amarrado? No, yo creo que siempre es mejor hacer que no hacer nada. Y claro, siempre hemos identificado, ya lo había mencionado, tenemos 3 líneas de acción siempre con las que jugamos ante estos fenómenos de las iniciativas de privatización. El de movilización, porque siempre movemos a nuestra gente. Hoy tenemos unas dificultades alrededor de la que nos toca también ser cuidadosos, pero sin duda alguna siempre intentamos resistir, lo hemos dicho también, no podemos solos y generamos alrededor de... La movilización, presidente, voy a preguntarle precisamente, perdón que le interrumpa porque te dice que hay frente, en la movilización ha llegado a plantear la huelga en Ecopetrol. Si se sí, claro, hablando del 8-11, hay la fuerza sindical en Ecopetrol. Es discutible porque hoy tenemos 5.000 trabajadores de Ecopetrol en la casa, producto de esta pandemia. Entonces, también es un derecho que se está rediscutiendo a propósito, ¿sí? Incluso con ocasión a la última sentencia de la Corte Suprema que amplía el concepto de huelga y señala pues, y en el mundo las huelgas generales también han perdido eficacia, y el propósito de una huelga es servir como mecanismo de presión. Entonces uno puede concentrar la huelga en un sector económico. Por eso dentro del sindicato estamos discutiendo no la posibilidad de hacer una huelga solo en el transporte de hidrocarburos, por ejemplo. Solo paralizar o suspender el transporte de hidrocarburos pondrían aprietos en el país, algo que no ha pasado desde 1946. Pero bueno, cerrando un poco el tema sobre la eficacia de la huelga, también tenemos el frente político, que es esta alianza en el Congreso, el lobby legislativo, en fin, y las acciones jurídicas. Nosotros, por ejemplo, contra el 8-11 intervinimos en la Corte Constitucional, hicimos una intervención. Tenemos preparada siempre una acción popular en la decisión, y este sería el mecanismo, porque aquí se afecta el patrimonio público, la moralidad administrativa, porque como ya dijimos, Ecopetrol, plantear la venta hoy de Ecopetrol, sea de más acciones o de unos activos, es regalarle al capital privado eso, porque hoy está subvalorado Ecopetrol. Entonces, ahí tenemos varias acciones ya previstas, preparadas, por decirlo así, tratando siempre de anticiparnos a lo que puede ser. Ahora, siempre en la agenda del gobierno está vender Ecopetrol, privatizarlo todo en parte, y nosotros pues nos la pasamos en esto desde 1951 que logramos crear Ecopetrol hasta la fecha, año tras año. Bueno, presidente, pues de verdad muchísimas gracias por haber recibido nuestra entrevista y habernos... Pocho tiene una última pregunta. Adelante, Pocho. ¿Cuál es la lectura del presidente de la USO con respecto al decreto 1174? Muchos lo han dicho que es un golazo y es el punto de partida para que se dé la informalidad en Colombia. ¿Lo creen así desde el sindicato? ¿Cómo lo analizan, presidente? Gracias. Bueno, es una buena pregunta. Anoche sacamos un pronunciamiento de la USO sobre el tema. El decreto 1174 no es más que una reforma laboral express vía decreto, como fue el decreto 488 o el decreto 770 que se emitió en el marco de la primera y la segunda emergencia respectivamente. Este decreto ya está por fuera de la emergencia, pero está aprovechando la emergencia para imponer una reforma laboral y pensional express. Es decir, aquí lo que nosotros escuchamos, recuerden, no sé si lo recuerdan, porque como nosotros somos unos colombianos que olvidamos rápidamente y por eso los políticos se aprovechan de eso, pero no sé si recuerdan el episodio alrededor de la exministra de Trabajo, hoy ministra del Interior, cuando dijo que el ingeniero de sistema solamente se necesitaba por 2 horas. Entonces, sí. Y la indignación ciudadana que se generó alrededor de esa iniciativa legislativa. Claro, en el Congreso tienen que irse a pelear y a defender esas reformas. En el decreto no. Entonces, eso fue lo que ya dijeron. Van a crear un piso de protección social, entre comillas, que no es más que una precarización paulatina del acceso al sistema pensional y de las condiciones laborales de los trabajadores. Esto va a ser la puerta, no la puerta para la informalidad, Pocho, porque antes de la pandemia ya había informalidad de cerca del 70%, es decir, de ciudadanos que todos los días les toca irse a levantar la papa, es decir,
de la economía del rebusque, como decimos popularmente. Ya había el 70%. Esto yo creo que va a aumentar la informalidad, porque ahora ellos dicen que es para disminuir la informalidad, pero veamos quiénes ya desde el año 2013 se benefician de los BEPS, que son los beneficios económicos periódicos. Más o menos 10,000 personas reciben ingresos entre 40,000 y 100,000 pesos mensuales. Esos son los beneficios esos son los BEPS, 40,000 y 100,000 pesos mensuales. Esa es la renta que le prometen los BEPS a muchos colombianos en el país. ¿Quién vive con eso? Eso está por debajo de la línea de pobreza. Entonces, no se nos haga raro que ahora nos digan que se va a generar más empleo porque ahora se va a poder pagar por horas, que es la teoría siempre que ha tenido el gobierno. Y nos van a condenar a una pensión, entre comillas, por debajo de la línea de la pobreza, sin posibilidades de realmente una pensión que incluso se pueda sustituir, porque esta renta no es heredable ni transferible. La persona se muere y la persona se lleva esta renta que, porque ya lo mencioné, es bastante miserable, por ponerle una palabra que realmente se adecue a lo que es. Entonces, y esto es una reforma laboral y pensional express por la puerta de atrás en contra de los intereses de toda la ciudadanía, porque hay que comprender que nosotros todos somos trabajadores, independientemente del vínculo que tengamos, y hay una clasificación diferentes ahí, quienes tienen contrato de trabajo, quienes tienen contratos de prestación de servicios, los informales, todos al final terminamos siendo trabajadores y somos parte de esa clase que debería tener una especial protección del Estado, pero que hoy con medidas como estas, pues lo que vemos es que se sigue protegiendo al consejo gremial, es decir, a los grandes empresarios que le han pedido desde hace rato esta reforma laboral y pensional express al gobierno de Duque, y bueno, ahí les pagó, porque eso pues hizo parte de sus acuerdos de campaña.